No, mire, yo pienso que Luis Carlos Restrepo, como bien lo dijo Luis Guillermo, es un hombre muy importante para el uribismo, para su pensamiento. Desconozco las motivaciones que hoy por hoy tiene Luis Carlos en empezar a jalonar un acercamiento con el proceso de paz y de nuevo con Colombia, porque arrancó por ahí. Básicamente, yo verdaderamente lo respeto mucho, lo conozco, he discutido en muchas ocasiones con él, porque mi padre, Jaime Jaramillo Paneso, ha estado muy cerca de él siempre. Un gran hombre además. Un gran hombre. Tu papá es un gran hombre de paz. Ay, Jaime Jaramillo Paneso también es un hombre de paz. También. No, y nosotros todos somos personas de paz. Lo que pasa es que son los modelos de cómo llegar a la paz, sí, tenemos las discrepancias ahí, verdaderamente. ¿Pero usted está de acuerdo con Luis Carlos Restrepo? No, yo tengo discrepancias, pero entonces... Vamos pues, con calma, muchachos, con calma. Estoy de acuerdo que el proceso de paz no debe parar, pero no estoy de acuerdo en la metodología o las conclusiones que ha venido manejando Luis Carlos Restrepo, como por ejemplo, el tema del cese de hostilidades. ¿No? Yo insisto, y recogiendo la fundamentación ideológica del presidente Álvaro Uribe, además porque la comparto, que no debe haber un cese bilateral, que la guerrilla debe seguir en la aplicación de una cese de hostilidades unilaterales. Es muy peligroso, dentro del concepto de la ciencia política, de la teoría de Estado, que un Estado pare. Porque eso no es un buen mensaje, Víctor, tú que haces parte del Congreso de la República. Eso no es un buen mensaje para las generaciones actuales y futuras, porque le estaremos dando una desventaja a la ciudadanía, a la juventud, para entender que el delito sí puede parar un Estado en este tipo de situaciones. No comparto eso de Luis Carlos, no lo comparto. Pero mira, Germán, me permite, doctor, antes de que sigamos, ya le voy a dar la palabra. Con la palabra. Por supuesto, ya tiene el turno. Muy amable. Y después Víctor. Vale. Digamos que retomando un poco lo que dice el doctor Juan Fernando Jaramillo, y va en el mismo sentido para ustedes dos, a la gente, independientemente de si está a favor o no del proceso de paz y quieren que se firme la paz con este grupo guerrillero, a la gente no le cae bien que el ejército deje de perseguir a este grupo. Es decir, en estos momentos, quiero decir, cese unilateral, tregua de las FARC, bienvenida, por supuesto, ustedes la han pedido hasta más no poder. Dice el gobierno, dicen muchos que se está cumpliendo, que se cumplió, pero pedirle al ejército que suspenda las labores que constitucionalmente le obliga, pues no es muy bien visto, es muy complicado, insisto, en estos momentos. Digamos que podríamos estar un poquito a tono con la gente del Centro Democrático en esto. No, es que mira, yo quiero plantear el tema es porque nosotros hemos recientemente constituido un comité que llamamos Colectivo Voceros de Paz Antioquia, de personas que hemos hecho parte de procesos de paz, que han sido exitosos. En particular, ahí hay compañeros del M19, pues, entre otros Luis Guillermo Pardo. Hay compañeros de EPL, Esperanza, Paz y Libertad, como Gerardo Vega, como Aníbal Palacio. Hay un vocero que para nosotros es fundamental, que es un vocero del proceso de milicias populares en Medellín, porque nosotros vamos para el tema de posconflicto urbano y es fundamental, representante, usted tiene que grabar este tema y tiene que hacerlo su norte, su tarea por Medellín y por muchas ciudades de Colombia. Elías Vallejo, que vivió ese proceso. ¿Por qué? En el sentido de que Colombia necesita, y Antioquia en particular, por el debate, Juan Fernando, te lo digo con todo cariño. Sí, yo intento ser lo más respetuoso, es mi manera de ser contigo. Y yo contigo, Lucho. Por supuesto. Entonces, y con Víctor también, y con Germán, que es el moderador. Queremos, aquí hay una experiencia de paz. Colombia no está haciendo el primer proceso de paz con las FARC. Nosotros firmamos el primer proceso de paz con M19 en 1990. Y de ese proceso de paz surgió la famosa papeleta. La séptima papeleta, que dio origen a la Asamblea Nacional Constituyente, donde en esa constituyente, la DM19, ya nosotros nos presentamos como opción política, ya desmovilizados, y sacamos casi la mayor votación, con 19 grandes constituyentes. Y llegaron 4 guerrilleros que estaban en proceso de paz, no habían firmado la paz a esa constituyente.
que fueron 2 del EPL, Jaime Fajardo y Darío Mejía, un delegado del movimiento guerrillero Quintín Lame, Alfonso Peña, y un delegado del PRT, que era una guerrilla que se había armado en la costa Caribe, que se llama Valentín González, se llamaba en ese momento. Y es decir, Colombia ya ha experimentado. Y este colectivo de voceros de paz quiere decirle a Antioquia, hay una experiencia de paz, la paz sí es posible, hay que salir del conflicto. Por eso a mí me parece fundamental la carta de Luis Carlos Restrepo, porque va a generar, Juan Fernando, al interior de ustedes, hay sectores intelectuales, sectores de pensamiento importantes, hay excompañeros de nosotros como Eber Bustamantes, que es senador hoy, eso hizo parte del M19. Sí, quiero terminar en esto, pero, hermano, de que en el último boletín... Pero venga, yo le redondeo la idea para que vamos al punto sobre la pregunta que yo le hice. Es que voy a llegar al armisticio. Le voy a decir, simplemente se compara, cuando se habla de cese bilateral y toda la cosa... Se compara un poco lo que ocurrió con Pastrana en el Caguán, salvadas las proporciones, por supuesto, porque se concentraron en un lugar, y es decir, no les vamos a hacer nada. Lo que digo yo es que a la gente le preocupa, no les hagamos nada, dejémoslos y se expanden. Ya voy a terminar, y como fue la crítica en el gobierno de Pastrana, que se fortalecieron, sí, y después fue más complicada la cosa. Disculpen, voy a terminar muy brevemente. Mira, como yo siempre ando con, digamos, fundamentado, ¿sí? Como yo no invento nada porque no es mi estilo, además sería un tonto porque estoy en un debate público y hasta ahora nunca he sido... Al punto, Luis Guillermo. Los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1940, es que este programa es pedagógico también, de 1949 regulan el derecho internacional humanitario, y estos convenios de Ginebra congresista validan, ¿sí?, en el artículo 15 del protocolo, el armisticio está garantizado, favorecido por el derecho internacional humanitario. Entonces Colombia ya, en el proceso de paz, ya nosotros vemos más cercano una tregua bilateral que en términos de DDH se llama armisticio. Eso es posible. Pero ya en este momento, hermano, estamos muy cerca, porque además, ¿sabe cuánto vale una bombita de esas que tiran? Es costoso. Pero más que 1.000 millones de pesos. ¿Y sabes cuánto vale un día? No, pero tú sabes cuánto vale un día de guerra. Es costosísimo. 60.000 millones de pesos. Pero, por Dios. Yo quiero, rápidamente, Víctor, para ir a la pausa. ¿Cómo le vas a meter a eso? Dentro de eso, pero un segundo. Víctor, rápidamente, porque tengo que ir a la pausa. En la Comisión de Paz del Congreso de la República, yo formo parte de la Comisión de Paz del Congreso de la República, he expresado abiertamente la necesidad de un cese bilateral de hostilidades por muchas razones. Una de ellas es porque las condiciones mismas que motivan la necesidad de unos diálogos, que son precisamente los hechos dolorosos de la historia del conflicto armado colombiano, no pueden ser las razones que lo terminen. Y nosotros vimos flaquear los diálogos de paz con lo ocurrido con el general Salte. O sea, un hecho que ocurre en el marco de una guerra, que son hechos propios de esa guerra que ha vivido y que son las razones que motivan la necesidad de acabarla, no pueden ser las razones para terminarlas. Y por supuesto, no estamos diciendo el ejército renuncia a... sino que si existe un cese al fuego bilateral, el cese tiene que ser real. Y si las FARC lo incumplen, haciendo las acciones que los colombianos no quieren que hagan, no están cumpliendo el cese. Y ya ahí el discurso y el debate es otro. El discurso y el debate es otro. Entonces no es simplemente que las FARC hagan lo que quieran y que sigan haciendo las acciones propias de sus actos de beligerancia, sino pues, y que el ejército se quede quieto, sino que ambos grupos cesan en este momento para generar mejores condiciones. Le dejo una reflexión para que retomemos el tema después de la pausa, Víctor y todos nuestros invitados, porque acuérdese que estamos hablando con un grupo armado ilegal y no con monjas de la caridad. Entonces es muy complicado, digamos, hacer esa vigilancia y que ellos se comporten como se deben comportar, porque ellos están por fuera de la ley, aunque sería ideal que ese conflicto se acabe, por supuesto, lo queremos todos. Bueno, continuamos. El debate no paró, a pesar de la pausa, pero eso está bien. Hablando, Víctor, es como se entiende la gente, y usted tenía, yo le planteaba una situación allí. Hacer un cese bilateral, claro, no hay, digamos, los bombardeos y todo esto, porque es muy costoso además, entre otras consideraciones, Luis Guillermo. Pero yo le decía a Víctor, es muy complicado a un grupo armado ilegal pedirle obras de caridad por su condición de grupo armado ilegal. Germán, pero no son obras de caridad, son hechos políticos. Yo formo parte ahora o participo más bien,
del Frente Amplio por la Paz, que es uno de los escenarios que está haciendo la verificación, y hemos estado juiciosos revisando los distintos informes que desde las distintas instituciones e entidades, desde la Defensoría del Pueblo, desde las mismas regiones, los informes que sacan las secretarías de gobierno, la policía, las fuerzas militares, frente a la realidad del cese unilateral. Y uno tiene que decir que han cumplido el cese unilateral. ¿Cómo? Salvo algunos hechos que se presentaron y que también informó la Defensoría del Pueblo, donde existieron en efecto combates, pero fueron combates que surgieron en el marco de las ofensivas de las fuerzas militares, uno tiene que decir, se han disminuido las acciones, se ha cumplido el cese unilateral de hostilidades. ¿Usted no está de acuerdo con eso? No, yo no estoy de acuerdo, es que entre otras cosas porque yo le vuelvo a plantear a los panelistas esto. Hombre, un Estado parado. Yo les voy a decir una cosa. La guerra es un atributo del Estado. Pues, vamos a subir un poquito más la discusión, Lucho y representante Germán. La guerra es un atributo del Estado, ¿cierto? Defender las instituciones bajo la guerra es un atributo del Estado. A mí me parece que con esa teoría mamertista, que hay que parar el cese de hostilidades también por parte del ejército, porque es muy cara una bomba, eso me parece lo más oprobioso que pueda yo haber escuchado en esta mesa. Esto no es un tema de plata. Esto es un tema de unos bandidos, unos bandoleros, acabando las instituciones, siguiendo en la misma tónica, acabando con niños, reclutando niños, haciendo todo lo que vienen haciendo. Y nosotros estamos hablando que es que cuesta mucho un dinero y que por eso hay que también decirle al ejército, pare. Eso no es posible. Mire, en esto tenemos que ser también serios. Una cosa es estar en una posición ideológica y otra cosa es saber en esa posición ideológica cómo vamos a defender el Estado. Y con la posición que hoy por hoy estoy escuchando aquí, no estamos defendiendo el Estado, estamos defendiendo un paso del acuerdo, porque entre otras cosas, como decía bien usted, Germán, en el armisticio ahora, por Dios, todo el mundo ha defendido el proceso que llevaron a cabo con el M-19 y el Estado ha protegido, algunos se nos han perdido. Pero hemos estado muy contentos con el proceso que hubo con el M-19 y ustedes están en la vida activa y se mueven y los respetamos y los queremos, tenemos amistad con todo, bueno, una gran parte de ustedes. Pero señores, esto es un Estado, estamos hablando de un Estado, no estamos hablando de una tienda, como para hablar que eso cuesta mucho, estamos hablando de un Estado. Y un Estado no puede ser objeto de un cese bilateral de hostilidades o de respuesta. Ojo con eso, porque es que, yo no sé, pues, de pronto, en la teoría básica del Estado podría decirse, eso es fácil de hacer y es normal, pero en la teoría más alta del Estado no puede suceder eso. Por supuesto que se puede, por supuesto que se puede, y es además un hecho necesario. Aquí no estamos defendiendo solamente los costos económicos de la guerra, sino que se está hablando de la necesidad de superar un conflicto, la necesidad de alcanzar la paz y generar las condiciones para que eso ocurra. Pero, hombre, los diálogos ¿cómo van a parar el ejército? ¿Cómo van a parar el ejército si ni siquiera se ha firmado nada? Si ni siquiera se ha formado nada. Una de las demandas que también se están haciendo es que se desescalone el conflicto. No, es que y eso se viene desescalonarlo no quiere decir que se firme algo. Pero en este momento ha avanzado y buscar que se den las condiciones para que eso pueda ocurrir de la mejor manera. Es decir, para que esas mismas condiciones del conflicto no sean las causantes hoy de un fin de esos diálogos o de un cese de esos diálogos. Ustedes han analizado en el Congreso que usted dice que está en el segundo termino con esta idea y con mucho gusto. Hay una realidad también dentro de esa necesidad del cese bilateral de hostilidades. ¿Cuántas víctimas deja para un país un día de conflicto? Si estamos en condiciones de avanzar en superar ese conflicto, ¿por qué no buscar que eso ocurra? Es que con eso ustedes se están equiparando. ¿Cómo así que un día de conflicto cuánto cuesta? Qué pena con están ustedes, equiparando el ejército con la guerrilla, por Dios. No lo estamos equiparando en términos, estamos equiparando en términos de una realidad objetiva. Y es que aquí hay actores, porque es que estamos reconociendo, el Estado es el único regulador de la fuerza, señor. ¿Cómo está diciendo usted que está equiparando eso? En Colombia, que es un conflicto político. No, es que ahí es donde tenemos unas dificultades muy tesas. Por supuesto, porque es que si no reconocemos que existe un conflicto político en Colombia, que tiene diversos actores, queda muy patas arriba uno pensar entonces que se va a poder en un momento dado concretar hechos reales de paz para todos, para que Colombia pueda... Yo sí quiero hacerle una pregunta a usted, doctor Jaramillo, ya que estaba tan acucioso. Perdóneme los dos. Yo sí le quiero hacer una pregunta a usted, porque yo le veo a usted muy cerrado en cuanto a lo que se debe hacer frente a las FARC. Pero yo le quiero preguntar entonces, ¿qué hubiera pasado si ese proceso de paz que trató de hacer
adelantar el doctor Uribe en su momento se hubiera llevado a cabo? Es decir, ¿qué hubiera pasado? Había que llegar a un determinado momento en que había que hacer lo que están haciendo ahorita. Dicen ustedes, no es que lo hubiéramos hecho distinto. Eso es una cosa que es un supuesto porque nunca se hizo, no lo supimos. Y ahora se haría distinto porque no se hizo. Pero si se hubiera hecho, yo pensaría que muchas cosas hubieran coincidido. Entonces, ¿cómo se hubiera hecho esto? Germán, estás haciendo una pregunta sobre una conjetura y entonces yo no tengo una respuesta por para eso, una conjetura. ¿cómo se hubiera hecho? No, por eso le digo, es que eso es una conjetura. Se hubiera tenido que llegar a cierto punto donde vamos mire, a... Yo tendría claro esto para responderle sobre una conjetura, no la voy a responder, porque eso es una conjetura, una cosa que no existió. Pero le voy a decir esto, estoy absolutamente seguro que no tendríamos la posibilidad de proponerle a un ejército que parara. No, porque es que nosotros somos absolutamente fieles y respetuosos de la institucionalidad. Uno no puede poner a un ejército a que vea pasar las cosas. ¿Perdón? Es una conjetura porque el proceso... ¿Cuál conjetura? Pues eso no, o sea, eso es lo que estás diciendo ahora. Por eso le estoy diciendo. Es que yo estoy hablando desde la filosofía política nuestra, desde nuestro ideario. Estoy absolutamente seguro que no hubiésemos puesto un cese bilateral. Eso nunca Germán, se lo hubiéramos propuesto al ejército. Me parece bien, doctor. A ver, adelante. Yo soy un hombre que sabe oír, yo aprendí eso en adelante. Formación. Adelante. Aprovechemos el tiempo que nos acaba. Juan Fernando tiene razón en una cosa, Víctor, representante, es en que el Estado no puede equipararse a una fuerza ilegal, por supuesto. Por eso nos dolieron tanto y nos duele tanto los falsos positivos, porque es que cuando una fuerza del Estado actúa igual que el ilegal, exacto, el Estado pierde el norte, pierde su legalidad, pierde su legitimidad, y por eso nos duele tanto la corrupción. El conflicto, una de las causas que alimenta el conflicto urbano es la corrupción policial. Hay un debate público, hay que armar un debate público sobre ese tema, pero que además el Estado tiene que garantizar a través de su fuerza pública el orden ciudadano, por supuesto. Claro que sí. Entonces, una tregua bilateral, un armisticio contemplado en la ley colombiana, en la ley marco para la paz. Eso es inmoral. Y en el derecho internacional humanitario hace parte del ideario de solución de conflicto, no solo en Colombia, Juan Fernando, para que te dure un poco más, en todo el mundo. ¿Dónde está? En todo el mundo. Los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1940. Claro. Dijo que los temas legales son morales pero siempre. Además, eso es inmoral. Pero además hay un tema, lo económico sí tiene sentido, porque Colombia, ¿sabes cuál es el continente con más desigualdad en el mundo? América Latina, ¿o no? ¿Saben América Latina cuál es el país con más? No, pero deja. ¿Cuál es? Dime que no, y entonces yo te discuto. Dale. Oh, y están las fuentes. En ese continente más desigual que es América Latina está Colombia, que es el país de mayor desigualdad en América Latina, ¿sí? Y un día de guerra vale 60.000 millones de pesos. Yo le quiero decir a los televidentes y a las televidentes, 60.000 millones, que eso no es importante para la guerra, para generar recursos, para la paz. Y los muertos. No, más todo lo que implica, más las víctimas, más al calor de la guerra. Eso es un sofisma, es donde se fortalece el narcotráfico. Lo que estás planteando es inmoral. Los traficantes de armas. Desde el punto de vista político, es inmoral. Eso es un tema de, digamos, tu concepción demoníaca de la vida. De buscar demonios en todas partes, demonios, de buscar chivos de estrategia. ¿Estás hablando de plata para claro que sí, claro que sí. No, estamos hablando de una tregua, de un armisticio comprobado. ¿Qué posición moral más fuerte que llevar a que el Estado recupere aquí haya justicia el social, monopolio de las armas? Y aquí haya justicia social. Que un Estado también reconozca, claro, porque es que a eso va. El Estado tiene que recuperar el monopolio de las armas. Hubo quienes lo intentaron a través de la guerra con algunos resultados. Espera un segundo, doctor Juan Fernando. Hubo quienes lo intentaron a través de las armas y de la guerra, estuvieron 8 años dándole las armas, dándole la guerra, con algunos resultados, también con consecuencias muy dolorosas y desastrosas. Resultados o los mejores resultados en toda la historia. Con consecuencias también muy dolorosas para el país, 4 millones de desplazados, un gran número de falsos positivos. 4 millones, 6.8 millones el último dato, de desplazados en Colombia. No, pero durante ese periodo. Durante ese periodo. 4 millones de desplazados durante ese periodo. Es decir, hubo consecuencias muy dolorosas. Ahora se está intentando también conseguir la paz, también recuperar el monopolio de las armas en cabeza del Estado, también desmantelar las estructuras.
a través de un ejercicio de diálogo y negociación. Lo que usted está diciendo es que ya tuvieron el tiempo algunos, démosle el tiempo a otros con otro método. A otras dinámicas para poder conseguir la paz. O sea que la dinámica, escúcheme, le interrumpo, congresista, la dinámica de los 8 años del presidente Uribe de acabar y arrinconar a las FARC no era la apropiada. Yo considero, doctor Juan Fernando, que no. No. Además porque yo tengo mis recelos frente a la guerra. ¿Usted cuántos años tenía hace 8 años? Yo tenía hace 8 años, 20 años. Doctor. O sea, no, es que usted no sabía de política ni leía periódicos. Yo creo que eso es muy respetuoso, doctor Juan Fernando. Por supuesto que sí lo hacía y participaba activamente en las discusiones políticas. Entonces, me parece extrañísimo lo que está diciendo, que 8 años del gobierno del presidente Uribe no sirvieron para esto. Tú eres un hombre razonable. A mí me parece extrañísimo lo que está diciendo. Porque si un presidente pudo recuperar el territorio en toda la historia de Colombia, se llama Álvaro Uribe Vélez. Estás exagerando, Juan Fernando. Y eso es un gran atributo que tiene que reconocerse al presidente Uribe. Porque el presidente es el único en todos los años de conflicto que ha tenido este país que ha recuperado territorio. Y la guerra no se acabó y por eso hoy estamos en un proceso de diálogo que busca en este momento superar el conflicto en la línea armado de Santos colombiano. porque íbamos a darle el remate final a esto. Y miren lo que estábamos, entregando el ejército, entregando la dignidad y la institución. Se está llevando, doctor Juan Fernando. Mire qué es entregar el ejército cuando lo que se dice es que tiene que ser el Estado el que recupere el monopolio. Es que la pregunta que yo le iba a hacer a usted armas. como congresista, que usted dijo ahorita que estaba en las comisiones de paz del Congreso de la República, sí señor. ¿Usted se ha puesto a pensar qué está pensando hoy por hoy el ejército? ¿Cómo está la dignidad del ejército cuando ustedes quieren equipararlo, y lo hace rato lo han venido equiparando, a la narcoguerrilla de la FARC? Pues el general Alzate salió con otra actitud. Es más, hay una comisión que lidera un general, el general Flores, yo creo que tú lo sabes, que ha sido un tropero. Tropero en concepción de la guerra es la guerra, vamos a frentear y a buscar a la guerrilla, no nos vamos a esconder, vamos a la ofensiva. Y hoy está sentado ese general de la República activo con una subcomisión con Joaquín Gómez, el militar más activo guerrillero de las FARC en el último periodo. ¿Sabe qué es lo que pasa? La guerra genera no solo corrupción, Germán, sino que genera mucho odio y mucho resentimiento. Y este debate y esta discusión, a mí me gusta venir a Conmovisión en particular porque hay posibilidad de exponer, porque es un tema pedagógico. Pero lo último que quiero decir, según estudios de las Naciones Unidas, ahora no diga que las Naciones Unidas son de las FARC o cualquier cosa, ha dicho que si el conflicto se acaba en Colombia, el Producto Interno Bruto colombiano mínimo crece el doble de lo que crece hoy. Se nos acaba el tiempo, señores. Qué pena. Se nos acaba el tiempo. Nos quedó pendiente. Para otra oportunidad los invitaré para que hablemos un poquito de realmente en qué está el proceso ahora. Porque es importante, nos quedó pendiente ese asunto, pero es bueno hablar de todos estos temas y yo creo que el sentimiento es generalizado. Queremos que las FARC dejen de ser el grupo armado que es, para que no sigan haciendo lo que hacen, y además también, doctor Jaramillo, Víctor y Luis Guillermo, para que deje de ser la excusa de todos los males de este país, porque le han achacado los males de este país y hay otros males aquí. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Y a los panelistas. Por supuesto, Víctor, Luis Guillermo y muchas gracias. Germán, un último dato, mesa de conversaciones.com.co. Ahí se están publicando todos los avances de los diálogos de paz con las FARC y esperemos que prontamente... Mesa de conversaciones.com.co. Todos los avances están siendo publicados ahí. Es importante que los colombianos lo conozcan porque yo sí pienso que tienen que reprender. Y viva la paz. Y viva la paz. Muchas gracias. Y viva la paz, sí. Muchas gracias a todos.